A medida que nos acercábamos a la ciudad, pensaba en qué rumbo seguir. Cruzarla y enfrentarme a un escenario apocalíptico, o rodearla. Había 3 millones de almas allí. Tendría más posibilidades de encontrar a alguien con vida, aunque todos hemos leído o visto alguna película sobre el fin del mundo, y podemos sospechar cómo se comportarían algunas personas en esa situación. El escenario era una versión aumentada del anterior, dado que en la ciudad el tránsito es mucho mayor. Docenas de vehículos de todo tipo formaban una hilera zigzagueante hasta la plaza. Algunos ardían, otros simplemente estaban parados o habían chocado como fichas de dominó. Parecía que algunos conductores habían tenido tiempo a salir del coche e intentaban pedir ayuda. O qué sé yo. Sus cuerpos estaban tirados, dispersos, buscando llegar a alguno de los locales, a los márgenes de la carretera, congelados en una posición que acreditaba el sufrimiento y el horror de su muerte. La imagen recordaba a uno de esos documentales sobre Pompeya. Había un tipo a la derecha, grande, tan alto como gordo. Reposaba con la cabeza sobre su brazo derecho. Seguramente estaba intentando hablar con alguien. Cualquiera pensaría que solo estaba dormido. A la izquierda, un gran supermercado. Unos 100 metros más adelante, un autobús parado, lleno de humildes trabajadores y estudiantes que se dirigían a sus puestos como cada mañana. Terrible. No podía predecir lo que iba a pasar, pero mi instinto me hizo hacer algo que se suponía no podía y no debía hacer. Ordené al XN5 que se inclinase y accedí a su panel de control. Me tomé un tiempo para reprogramar sus directrices. Yo no era programador, pero sus parámetros se basaban casi al 100% en mis estudios, como doctor en psicología y neurología. Por supuesto, apoyados en las 3 leyes esenciales de la robótica de Asimov. No tengo claro lo que sintió, y entrecomillo la palabra sintió, cuando las eliminé de su sistema. Se giró y me miró. «¿Qué ha hecho, señor?», preguntó. «Eres libre», le contesté. «Será lo mejor para ti». Tardó unos segundos en responder. «No lo entiendo, señor». «Lo entenderás llegado el momento», le dije. Continuamos caminando. Yo estaba hambriento, así que entré en la primera tienda que vi abierta. Era la de la gasolinera, una de esas que abre las 24 horas. Todo lo que no necesitaba una cocina era basura. Pero la situación no era como para ponerse exquisito. Al menos, había bebidas frías y una máquina de café. Me permití coger una bolsa de detrás del mostrador, esquivando el cuerpo del pobre chaval que hacía el turno de noche, y la llené de latas y sanos productos de bollería industrial. Por suerte tenía algunas monedas, y pude tomarme una taza de café repugnante, cuyo recipiente aconsejaba agitar antes de abrir. 15 minutos después llegamos a la plaza, uno de los nexos de la ciudad. No es necesario que os describa lo que allí nos encontramos. Incluso con todo lo que veía, lo peor seguía siendo el silencio. Cualquier mañana a esas horas habría cientos de vehículos en circulación. El molesto ruido de un claxon, de ese tipo que tiene tanta prisa que pita al de delante en cuanto cambia el color del semáforo. Alguna sirena de un coche patrulla o una ambulancia. Los ruidosos tubos de escape de esas motos de cross. Ese tipo que va a tu lado y parece que no le importa que escuches su conversación. Miles de voces entrelazadas que forman una vibración de fondo. Y ahora mismo, nada. Podía escuchar mis propios pasos. Solo el ligero rumor del viento a mi espalda. Cuando llegamos al final de la principal, empezó a llover con fuerza de nuevo. El agua refrescaba el aire, reduciendo en parte aquella peste, lo cual era un alivio. Aún nos quedaban 6 kilómetros por delante.
XN5 seguía buscando supervivientes. Tenía que apuntar hacia su objetivo, pero sus potentes sensores tenían un amplio radio de efecto. No decía nada si no se le preguntaba. No era una compañía muy amena, pero al menos con él cerca me sentía a salvo. De pronto se paró. Giró la cabeza lentamente casi 180 grados. Después, el cuerpo. Su escáner hacía un peculiar sonido similar al de un contador Geiger. ¿Qué pasa?, pregunté. Hay muchas residencias vacías, contestó. Curioso, pensé. Incluso sonreí aliviado. No podía ser casualidad. Tenía que haber supervivientes en alguna parte. ¿Qué porcentaje? El 40%, respondió. No. Sin ninguna duda esas personas seguían vivas. Hay muchos que estudian o trabajan lejos de casa, pero no el 40%. La cuestión era, ¿dónde estaban? ¿Cómo habrían escapado? ¿Simplemente se despertarían vivos como yo? Maldita sea. Volví a llamar a Elena. Eran exactamente las 11:50 de la mañana. No contestó. Sí lo hizo una voz de mujer artificial lanzando un mensaje. Por motivos de seguridad, las líneas han sido deshabilitadas. Disculpen las molestias. Lo que me hizo pensar que el gobierno o el ejército había tomado cartas en el asunto. Al pasar al lado de la iglesia de San Agustín, algo me hizo entrar. No puedo deciros el qué. Supongo que como cualquier ser humano desesperado, cuando crees que el apocalipsis ha llegado, quizá Dios sea la persona más indicada a la que pedir ayuda. Avancé hasta más o menos la mitad y me quedé allí parado varios minutos, mirando fijamente el majestuoso retablo barroco, un maravilloso trabajo de carpintería, detalladas figuras y filigranas hechas a mano, todo bañado en pan de oro. Y en la parte superior, una realista y cruda imagen de Cristo crucificado. No recé. ¿Quién recordaba cómo hacerlo? Pero sí pensé, enséñame el camino, si es que sabes cuál es. Había algunos feligreses en los bancos. Parecía que seguían rezando. Ni siquiera Dios habría podido salvarlos. Seguimos nuestro camino hasta salir de la ciudad. XN5 me hizo algunas preguntas acerca de religión que respondí como pude. En el polígono había varias fábricas, todas de automoción, y todas con turnos de 24 horas. La entrada estaba colapsada por coches y camiones, los que entraban y los que salían. Fue el peor momento de la mañana. Había cientos de cadáveres. Y podría haber sido mucho peor. Pero desde 2028, este tipo de factorías estaban controladas por máquinas casi por completo. Tras las inteligencias artificiales y la llegada de los primeros modelos de robots autosuficientes, millones de personas se habían quedado sin trabajo. El paro aumentó de golpe un 30%. Las sirenas sonaban sin parar y las luces de emergencia estaban encendidas. La cadena de montaje seguía moviéndose y los robots técnicos, modelos NV3, hacían su trabajo. Estaban programados para ello. Sus cerebros eran infinitamente inferiores al de los modelos XN y su movilidad estaba limitada a sus tareas. Cuando dejamos atrás el polígono y entramos en el bosque de la Dama, llamado así por una antigua leyenda, XN5 volvió a detenerse. En esta ocasión me miró y dijo: vida. Yo di un salto sorprendido. ¿Seguro? Sí, son miles de humanos, todos en el mismo lugar. Me acerqué sonriendo a él, lo agarré de los hombros y exclamé: ¿dónde? Comprobó las coordenadas y respondió: en los laboratorios de Neocorp. Su respuesta me extrañó. Había unos 500 empleados en la sede noroeste de Neocorp, y nunca coincidían todos en el mismo turno.
Pero al instante pensé, de la misma forma que nosotros nos dirigimos allí, quizás, de alguna forma, todos los supervivientes hubieran tenido la misma idea. En aquel momento, lo importante era salir de aquel infierno, encontrar a Elena, y la idea de ver a otros supervivientes me cegaba. Podría haberme hecho muchas otras preguntas. Nada tenía sentido. Pero pronto lo tendría. Y os he de decir que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado algo como aquello. Estábamos a solo 1 kilómetro de nuestro destino cuando vimos un vehículo aproximarse por la carretera. Era parecido a un transporte militar, pero de color azul marino. En un lateral tenía estampado el logotipo de la compañía. A la derecha se leía Neocorp y debajo, en letras más pequeñas, Unidad de Control. Nunca lo había visto, pero no me asusté. De hecho, cuando se detuvo y sus ocupantes salieron del interior, corrí hacia ellos como un niño perdido que encuentra a su madre. Eran del personal de seguridad de la compañía. Pero aquellos tipos llevaban un casco que les cubría por completo la cabeza. Era como una antigua máscara antigas. Sobre los uniformes llevaban una armadura de combate ligera, usada normalmente por el ejército de tierra. La reconocí porque había visto a los chicos trabajando en ella. Pero tenía entendido que era un proyecto para el Ministerio de Defensa. Antes de que pudiera decir nada, levantaron sus armas apuntando hacia mí. Yo frené en seco y fruncí el ceño extrañado. ¿Pero qué coño? Una voz cavernosa y distorsionada dijo: «Alto, ciudadano. Todos los supervivientes deben someterse a un examen médico en las instalaciones de Neocorp. Allí se le darán más instrucciones». ¿Someterse?, pensé. Saqué del bolsillo mi identificador. Soy empleado de Neocorp. Código 422, nivel de seguridad 4. Mi mujer es miembro del consejo de la compañía. Llevadme hasta ella. Usó el escáner de mano para leer mis retinas. Como una pareja de policías, uno de ellos se alejó para hablar con alguien desde su comunicador. Volvió y le susurró algo a su compañero. Yo los miraba confundido, enfadado y asustado a partes iguales. Entonces, aquel tipo cogió mi tarjeta, la rompió en pedazos y la tiró al suelo. «Ciudadano, ha sido usted identificado como un elemento insurgente. Debe acompañarnos al campo de reubicación de Neocorp. Si no accede a nuestras instrucciones, será neutralizado». «¿Cómo?», exclamé dando un salto hacia atrás. Ellos volvieron a apuntarme. Entonces pasó algo inesperado. El XN5 se movió velozmente y se colocó delante de mí, como un guardaespaldas. De él brotaba una voz grave. «Modo de defensa activado, preparado para respuesta letal». No podía ver sus rostros, pero no tengo ninguna duda de que se asustaron cuando presenciaron un comportamiento técnicamente imposible en un robot. La primera ley de la robótica decía: un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Y sí, aquí habría un dilema, pero todos los robots estaban programados para no actuar o desactivarse en caso de conflicto. «¿Qué has hecho, insensato?», exclamó uno de los guardias. «Sargento, esto confirma los informes. Es un rebelde, una amenaza para la nueva sociedad. Debemos neutralizarlo». Fue cuestión de un segundo. Apretaron los gatillos de sus armas y las balas empezaron a volar en todas direcciones. Yo reaccioné cerrando los ojos y cubriéndome la cara con los brazos como un niño. XN5 se movió hacia ellos, recibiendo casi todos los impactos. Rebotaban en su piel, dejando solo unas pequeñas marcas. Se abalanzó sobre ellos como una pantera. No tuvieron ninguna posibilidad. Al primero le partió el cuello. Dio un paso, un salto hacia adelante, inclinándose hacia la derecha como un boxeador esquivando un jab de izquierda. Le cogió por la muñeca y se la retorció hacia arriba. El tipo se voló su propia cabeza. Me incorporé y abrí los ojos asustado. Miré al XN5 arqueando una ceja. No dije nada.
Solo apreté los labios con gesto serio y asentí. Él hizo lo mismo. Tras una pausa dije: «Recoge los cuerpos y mételos dentro». Yo me subí al vehículo. Entré en la consola y desactivé el geolocalizador. Oculté el vehículo entre los matorrales ladera abajo. No era un gran tirador, pero recogí las armas. A partir de allí nos movimos entre los árboles. En aquel momento había perdido la cabeza. Estaba dispuesto a todo. Conocía las instalaciones como la palma de mi mano. Creí que lo mejor sería entrar y acceder al edificio de administración. Desde allí, a la planta ejecutiva, ponerle el cañón en la cabeza al señor Lyle y pedirle explicaciones. Subimos ladera arriba como un par de zorros escapando de un grupo de cazadores. Los laboratorios de Neocorp ocupaban 10 hectáreas en el fondo del Valle de Azor, que recibía el nombre del bosque que los rodeaba. Al sur, el Departamento de Biotecnología, por motivos de seguridad, muy apartado del resto. Aquellos chicos se pasaban el día jugando con sustancias peligrosas. Un poco más al norte, los almacenes y el búnker. En el centro, la torre, administración, departamento legal y ejecutivo. Y al otro lado, robótica y programación. El complejo estaba vigilado por agentes armados, drones y cámaras. Desde la cima de la colina se podía ver todo el valle. Cuando llegamos, tuve que preguntar al XN5 si estaba viendo lo mismo que yo, para confirmar que no era una alucinación. Miles de personas, formando larguísimas hileras, eran distribuidas por distintas partes del complejo. Personas de todas las edades, razas y condiciones. Bajo una fuerte presencia militar, hombres armados, vehículos blindados y robots de combate. Se escuchaba un murmullo de gritos y lamentos. Era evidente que no era una situación voluntaria. Tenía una perfecta línea de visión desde aquel punto. Fui testigo de cómo uno de aquellos soldados propinaba un culatazo con su arma a un tipo que se encaraba con él. Otro directamente fue abatido cuando intentó huir corriendo. Mientras tanto, a través de los altavoces una voz calmada pero firme daba instrucciones. «Mantengan la calma. La situación está controlada. Hemos entrado en estado de emergencia. Sigan las instrucciones de nuestro personal. Por motivos de seguridad deberán permanecer en nuestras instalaciones. Por el bien común, cualquier amenaza o intento de fuga será controlado». Me temblaban las piernas, viendo aquella situación orwelliana. ¿Dónde está la policía, el gobierno, el ejército? ¿Por qué Neocorp? Más y más preguntas. Cuando pude controlarme, una especie de sentido del deber se apoderó de mí. Tenía que hacer algo. Y lo primero era descubrir de una maldita vez qué sucedía. No nos costó entrar al edificio principal. Bajo tierra había kilómetros y kilómetros de túneles por donde circulaban todos los conductos de renovación de aire, residuos, agua e instalaciones eléctricas. Estaba vigilado, pero para XN5 fue muy sencillo deshacerse de los guardias y ocultar sus cuerpos. Tardamos solo unos minutos en llegar a la puerta, que conectaba la sala de calderas con los túneles. No quería matar a nadie. Jamás había disparado un arma o tenido una pelea en un bar. Pero las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza y formaban un puzzle inimaginable. Un plan propio del mismo diablo. Guardaba la esperanza de estar equivocado. Abrimos con cuidado. Al otro lado, 4 guardias. Cuando XN5 abrió la puerta, lo miraron extrañados. Se acercaron pensando que era uno de los robots de mantenimiento o seguridad interna. Aprovechamos su despiste para acabar con ellos. Cambié mi ropa por el uniforme de un sargento. Rebusqué en sus bolsillos. Premio. Las llaves del ascensor, con acceso a la planta ejecutiva. Subimos directos a ella. Cuando las puertas se abrieron, la recepción estaba vacía, pero una docena de hombres y mujeres impecablemente trajeados se movían apurados. Todos hablando, gritando en distintas conversaciones con los auriculares sobre las orejas, como brokers de Wall Street. Apenas se fijaron en mi presencia.
Caminé disimuladamente hasta la sala de reuniones. Abrí la puerta, entré y la cerré a mi espalda. Allí estaban el portavoz de la compañía, el señor Beltran Lyell, Elena y los directores regionales. Lyell estaba sentado en su trono, Elena de pie a su izquierda y el resto sentados a su derecha. Sobre la mesa, varios ordenadores, carpetas, mapas y fotos. A la izquierda, una enorme pantalla rodeada por varias pantallas más pequeñas. En la central, un mapa mundial. En él, todos los países representados con un código de colores, aunque no sabía qué significaban. En 4 de los monitores más pequeños, cifras, estadísticas, datos en general. El último lo ocupaba el presidente de la compañía, con el que mantenían una conferencia en directo. Lyell hizo un gesto con la mano y todos dejaron de hablar. Me miraron. Yo me quité el casco y todos se quedaron perplejos. Elena dio un paso. Hizo un extraño gesto. Iba a decir algo, pero Lyell la interrumpió colocando su brazo delante de ella, a modo de barrera. Ella retrocedió. El jefe se levantó, sonrió con un sonido nasal y dijo: «Vaya, vaya, vaya, el señor Bravo. Admito que me sorprende verle aquí. Parece que es algo más que un matasanos». «¿Qué demonios han hecho?», pregunté lleno de rabia, desenfundando mi arma. No tardó mucho en contestar. No cambió su gesto arrogante. No le intimidaba mi presencia ni la Glock que llevaba en la mano. «Hemos salvado el mundo, señor Bravo. Quizás no de la mejor manera, pero lo hemos salvado». «¿A esto llamas salvar el mundo? ¿A matar a millones de personas?». «Para ser sincero, lo hemos llamado renacimiento». Sin el mínimo pudor, cogió una carpeta y la lanzó sobre la mesa, a solo unos centímetros de mí. Sin perderlos de vista, la abrí y eché un vistazo. Cuando leí los informes me dejé caer sobre la silla devastado. Un virus, creado en los laboratorios de Neocorp, con un alto índice de contagio y una tasa de mortalidad del 58%. Fulminante. Se incuba y actúa en solo unas horas. Imposible detenerlo a tiempo. La vacuna había sido administrada previamente a un selecto grupo de personas. El resto tendrían un 50% de posibilidades de sobrevivir. Así de simple. El proyecto llevaba años gestándose. En ese tiempo, la compañía había preparado sus infraestructuras y reclutado un ejército. Todo estaba programado al detalle. Había docenas de estudios de posibilidades acerca de lo que podría pasar tras un desastre como aquel. Cada uno de ellos con una respuesta calculada. Un maquiavélico plan para construir un nuevo mundo, bajo el puño de hierro de la compañía, que pasaba por eliminar a una parte de la población. Esto escrito en una especie de manifiesto repleto de delirios propios de un psicópata. De forma metódica y paciente, lo cual era todavía más enfermizo. Neocorp se había hecho con el control de ciertos sectores, absorbiendo a unos y destruyendo a otros. Había introducido a sus agentes en posiciones clave. El trabajo se había fragmentado. Todos, incluido yo, habíamos colaborado en el proyecto sin saberlo. Todos habíamos colocado una pieza del puzzle. Mis propios informes acerca de las dinámicas de grupo estaban allí. Cuanto más leía, cuantas más páginas pasaba, más horrorizado estaba. No pude acabar. Cerré la carpeta y me quedé sin palabras. El arma estaba encima de la mesa. Volví a recordar las horas previas, la desolación, los cientos de cadáveres que posiblemente seguían tirados en la calle. Pensé en mis familiares, mis amigos. Muchos de ellos estarían muertos.
Me levanté de un salto empuñando el arma con rabia, apuntando a aquel bastardo. «¿Por qué de esta forma?», grité. «Señor Bravo, los mayores progresos de la humanidad han llegado poco después de terribles catástrofes. Tras la peste negra llegó el Renacimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo avanzó 1000 años. Y ahora sucederá lo mismo. Pero el nuevo mundo, el mundo que vamos a crear, será perfecto». «¿Perfecto para quién?», pregunté sin dejar de apuntarle. Él sonrió de forma pretenciosa, como si yo fuese un crío, después de un discurso que me recordó aquel libro de Huxley. El señor Lyell pretendía crear su propio mundo feliz, en el que todos hacen aquello que se supone que deben hacer, y lo hacen contentos. Pero no por la fuerza. No, son mucho más astutos, adoctrinando disimuladamente a los niños, manipulando a los adultos, usando los medios de comunicación como una herramienta para ello, usando el miedo como un arma. Por eso, había que partir de una situación en la que todos nos sintiésemos perdidos, asustados e indefensos, convenciendo al pueblo de que Neocorp era nuestra salvación, normalizando la represión, la falta de libertad y los derechos fundamentales en pos del bien común. Sí, seguramente esto recuerda ciertos momentos de la historia, pero el terror no había acabado para mí. Amartillé el arma y, para mi sorpresa, Elena se movió rápidamente colocándose delante de Lyell. Aparté el arma y, sin duda, mi cara reflejó confusión. «¿Qué estás haciendo, Elena?». Ella no respondió. Lo hizo él. «Lo que tiene que hacer, señor Bravo, defender a su dueño. Es para lo que está programada». Yo me quedé otra vez en silencio. Tardé en entender el significado de aquellas palabras, pero até cabos. Recordé cientos de situaciones en las que el comportamiento de Elena había sido peculiar, incluida aquella misma mañana. Recordé, por ejemplo, la tarde en la que se había quemado un brazo atendiendo la barbacoa. Apenas se quejó, y su recuperación fue milagrosa. El día que murieron mis padres, ni una sola lágrima, ni por ellos, ni por mí. La primera vez que entrenamos juntos, y apenas sudaba, cuando yo ya estaba exhausto. Pero suponía que todo formaba parte de su carácter, de su personalidad. ¿Quién podría pensar que...? La miré atónito. «Ajá», exclamó Lyell, haciendo un gesto con la mano. «Efectivamente, señor Bravo. Le presento al futuro de Neocorp, el modelo XN9. Prácticamente humano». Empecé a temblar, a tartamudear. No era capaz de decir nada. «Es usted el mejor en su campo, pero desde el principio ha demostrado demasiada ética. Ha entregado informes excelentes, pero sus conclusiones son divergentes y subversivas. Aún así, lo necesitábamos. Es el único psicoprogramador que ha trabajado con nosotros desde el modelo 1. Nadie conoce mejor que usted lo que hay dentro de esas cabecitas», dijo, tocando varias veces con su dedo índice la cabeza del robot. Necesitábamos tenerlo controlado y contento, claro. No creo que tenga ninguna queja sobre las habilidades de Elena. Y ha funcionado. Ni siquiera usted se ha dado cuenta del engaño. Nos ha ayudado a acabar el proyecto y se lo agradecemos. Lamentablemente, su contrato con nosotros finaliza aquí». Estaba tan aturdido que no respondí. No reaccioné hasta que Elena me agarraba por el cuello y apretaba. Tardaría solo unos segundos en partirme como una figura de arcilla. Era el fin. Pero entonces me soltó.
Escuché un estertor ahogado. Una mano robótica atravesó el pecho de Elena, agarrando su núcleo como un corazón palpitante. Mi buen amigo XN5 me había salvado otra vez. Y una vez más, ante la sorpresa de los presentes al ver comportarse a un robot de esa forma. Todos menos Lyle. «Bien jugado, señor Bravo», me dijo. «Ha desactivado el protocolo de su XN5. Como he dicho, es usted el mejor. Pero eso no le salvará». Yo cogí el arma y disparé. El muy bastardo usó a los miembros del consejo como escudos humanos. Uno cayó sobre la mesa con una bala en la sien. Otro recibió varios impactos en la espalda. El tercero creo que se salvó. Lyle también. Escuchamos cómo se abrían las puertas de los 2 ascensores al mismo tiempo. Pasos. Al menos 6 hombres. Un equipo de seguridad. Lyle se tiró al suelo y ellos abrieron fuego. Armas automáticas. Las balas atravesaban sin ningún problema la fina pared de pladur. XN5 se abalanzó sobre mí, deteniendo varios proyectiles. Me cogió en brazos y me apretó contra su pecho, como una madre hace con su hijo. Echó a correr y se lanzó por la ventana, rompiendo el cristal doble con su hombro, como un jugador de fútbol americano. La caída fue dura. Detuvo gran parte del impacto con la amortiguación de sus piernas, destrozándose una de ellas en el impacto. Después rodó por el suelo y chocamos contra un par de contenedores de basura. Nos levantamos. Seguíamos vivos. Miré hacia arriba. Allí estaba Lyle, sin borrar su maldita sonrisa. Yo le devolví la mirada. Lo señalé con el dedo índice. «Esto no se acaba aquí. Te mataré, bastardo», susurré. Estábamos en la zona este de las instalaciones, cerca del bosque. No nos costó nada cortar la alambrada y huir. La historia no acaba aquí. Pero no es necesario que os cuente nada más de momento. Aquella fue la triste mañana de 2042, en la que el mundo que conocíamos dejó de existir.